El primer sonido fue el de sus costillas rompiéndose, un crujido seco y profundo que resonó en la oscuridad húmeda del callejón. Kellen, con sus 2,5 metros de altura, su piel de tono gris azulado marcada por cicatrices rituales que brillaban débilmente, se desplomó contra la pared de chatarra, escupiendo un líquido viscoso y fosforescente. No emitió un quejido. Nunca emitía sonidos. Delante de ella 3 cazarrecompensas Borax, con sus exoesqueletos cromados y múltiples ojos robóticos parpadeando, avanzaban. El líder blandía un inhibidor neural, cuyo zumbido agudo hacía temblar los párpados de Kellen. «Solo vienes tranquila, bestia», silbó el Borax en un galáctico fracturado. «Tu dueño ya no te quiere. Eres basura defectuosa». Kellen levantó la mirada. Sus ojos, grandes como huevos de avestruz y del color del ámbar fundido, no mostraron miedo, mostraron cálculo. Fijó la vista en un punto por encima de sus atacantes, en el cartel de neón roto que parpadeaba con las palabras «Mercado de Chatarra Sec to Sech». Allí, en la sombra de una alcantarilla abierta, estaba él, el hombre, el humano, delgado, cojeando visiblemente, con una chaqueta de termofibras raída y una mirada que había visto demasiados campos de asteroides, sembrados de cadáveres. En su mano derecha, la protésica, sostenía un termo de café barato, en la izquierda la de carne. Apretaba un datapad con la subasta. Los Borax no lo vieron, se abalanzaron. Kellen se movió, no con la torpeza que esperaban de una criatura de su tamaño, sino con una gracia aterradora y silenciosa. Esquivó el inhibidor. Agarró el brazo metálico del primer Borax y lo torció. El metal gimió, pero el segundo Borax le disparó un dardo tranquilizante que se clavó en su cuello. Su mirada de ámbar se nubló. Sus rodillas cedieron. Cayó de rodillas, el impacto sacudiendo el suelo fangoso. El líder Borax se rió, un sonido como de piedras rompiéndose. Se acabó el juego. Fue entonces cuando el hombre habló. Su voz era áspera, como papel de lija, pero tranquila. «Creo que se les pasó por alto», dijo, señalando con el termo hacia el datapad. «La compra ya está registrada. Transferencia completada. 6 centavos estándar». Los Borax giraron. El humano cojeó hacia la luz parpadeante. Levantó el datapad. En la pantalla brillaba el sello oficial del Registro de Propiedad Interestelar. Vendedor, Consorcio Minero Silos. Comprador, Elias Vance. Bien. Unidad de trabajo, K223. Kellen. Precio 0.06 TR términos tal cual. «Ella», corrigió Elías, su voz ganando un filo de acero. «Ya no es basura. Es mi propiedad. Y ustedes están dañando mi propiedad». Los ojos del líder Borax calcularon las probabilidades. Un humano inválido, una bestia a medio sedar. Sonrió, mostrando filas de dientes metálicos. «El registro puede alterarse». Accidente de transferencia. Elías no retrocedió. Bajó el datapad. Con un movimiento casi casual, desabrochó un lateral de su chaqueta, revelando la empuñadura gastada de un desactivador de campos de fuerza modelo antiguo, un arma de veterano. No la desenfundó, solo la dejó a la vista. «He matado cosas más grandes y más feas que tú por menos», dijo Elías, y en sus ojos azul pálido, por primera vez, se encendió el frío fuego de una guerra pasada. «Y hoy no estoy de humor para papeleo». El silencio que siguió solo fue roto por el goteo de las alcantarillas y el jadeo del Borax herido. El líder miró al arma. Miró a Elías. Miró a Kellen, cuya inmensa figura empezaba a temblar mientras luchaba contra el tranquilizante. Maldijo en su lengua chasqueante. Hizo una señal a los otros. Recogieron a su compañero y se desvanecieron en las sombras. Elías soltó un aliento que no sabía qué contenía. Se acercó a Kellen. Ella lo miró, su cabeza inclinada. De cerca era aún más imponente. Su cuerpo, aunque desnutrido, estaba esculpido en una fisiología poderosa y elegante, con articulaciones reforzadas y una estructura ósea que sugería un pasado en gravedad alta. Las cicatrices en sus brazos y torso no eran aleatorias. Formaban patrones geométricos complejos, como un lenguaje escrito en la piel. Ella extendió una mano enorme, con 4 dedos largos y un pulgar oponible ancho. En su palma, sostenía con cuidado el dardo tranquilizante que se había arrancado del cuello. Se lo ofreció a Elías como un niño ofreciendo una flor pisoteada. Elías la miró. A esta criatura que costaba menos que el café de su termo. «Vamos a casa», murmuró. Aunque no estaba seguro de que pudiera oírlo o entenderlo,
Kalen lentamente, con un esfuerzo titánico, asintió. Un único y solemne movimiento de cabeza. Y por primera vez Elías vio algo más que resignación animal en esos ojos ámbar. Vio una chispa de reconocimiento, de inteligencia y de un dolor tan profundo como el espacio entre las estrellas. El hogar de Elias Vance era un módulo habitacional apilado, la unidad 47B, en los niveles bajos de la estación Tránsito Elysium Shadow. La Elysium no tenía nada de paraíso. Era una ciudad cilíndrica giratoria que orbitaba un planeta gasolínico sin nombre, una estación de paso para mineros, comerciantes, refugiados y todo lo que el vasto y cansado imperio galáctico humano había escupido a los bordes de la civilización. El aire siempre olía a ozón reciclado, aceite hidráulico y desesperanza. Dentro del módulo, Elías se desplomó en su sillón de polímero, la pierna derecha, la real, no la protésica izquierda, gritando en un dolor sordo. La artritis fantasma de su brazo derecho, perdido hace una década en la batalla del cinturón de Sirin, era particularmente mordiente hoy. Se frotó el muñón donde la interfaz neural se encontraba con la prótesis militar desactivada, un recordatorio constante. Miró a su alrededor, pantallas mostrando cotizaciones de minerales que ya no le importaban, fotos holográficas descoloridas de un hombre más joven, sonriendo junto a compañeros cuyos nombres intentaba no recordar, un estante con una sola medalla, la estrella de hierro usada como posavasos. Había sobrevivido a la guerra contra los sílfides, solo para convertirse en un fantasma en una estación fantasma, un ajustador de balances, un eufemismo pomposo para un comerciante de chatarra y componentes semilegales que apenas generaba créditos para mantener su oxígeno filtrado y su dolor a raya. La compra de Kellen no había sido un acto de caridad, había sido un impulso. Había visto la subasta. Unidad de trabajo K223 especie. Desconocida no registrada apodada Coloso. Estado. Defectuosa, muda, responde mal a órdenes. Aplicación. Trabajo pesado, desmantelamiento. Precio inicial. 1 TER. Nadie había pujado. El precio había caído y caído. Hasta esos 6 céntimos risibles. Elías había clicado. Tal vez para las piezas. Tal vez porque esa palabra, desmantelamiento, le había hecho estremecer. Tal vez porque en la foto pixelada, los ojos de la criatura le recordaron a los de un compañero, mirando a través del visor empañado de un casco, justo antes de que una esclusa fallara. Ahora, esa decisión de un segundo estaba agachada en el rincón de su módulo, intentando hacer que su masa de 300 kilos pareciera pequeña. Kellen no cabía. Literalmente. Tenía que sentarse con las rodillas, dobladas casi hasta los hombros, su espalda contra la pared, su cabeza rozando el techo de 270 metros. Observaba todo. El parpadeo de las pantallas, la cafetera automática, a Elías. Sus enormes ojos absorbían la luz de la habitación. Necesito arreglar eso, dijo Elías, señalando el lugar donde el dardo había penetrado su piel gris azul. Un líquido fosforescente, su equivalente a la sangre, se había coagulado en una costra brillante. Sacó un botiquín de primeros auxilios básico, diseñado para fisiologías humanas. Se encogió de hombros. Probemos. Se acercó con cautela. Kellen no se movió. Permitió que él limpiara la herida con un antiséptico. Al contacto su piel era sorprendentemente cálida, con una textura que recordaba al cuero suave pero granulado. Cuando el líquido la tocó, un estremecor casi imperceptible recorrió su brazo, y los patrones de sus cicatrices brillaron un poco, más intensamente durante un segundo. ¿Duele?, preguntó Elías sin pensar. Kellen lo miró. Luego lentamente levantó su mano derecha. Con un dedo increíblemente delicado para su tamaño, tocó primero su propio pecho cerca del corazón. Luego extendió la mano y tocó, con la misma suavidad, el pecho de Elías, sobre su corazón humano. La presión fue tan leve que apenas se sintió, pero el gesto fue abrumadoramente claro. ¿A ti? Elías contuvo el aliento. No era la reacción de un animal de carga, era empática, filosófica. Sí, susurró. A mí también. Esa noche, mientras Elías dormía en su camastro, soñando con explosiones silenciosas en el vacío, fue despertado por un sonido, o más bien, por la ausencia de uno. El constante y molesto zumbido del sistema de filtración de aire de su módulo, un sonido que había maldecido durante años, se había detenido. Se sentó alerta.
A la tenue luz de las luces de estación que se filtraban por la ventana, vio a Kaylen. Se había arrastrado hasta la unidad de filtración, un armario desordenado de cables y tubos. Con sus dedos grandes y hábiles había desmontado la cubierta. Ahora, sostenía un componente central carbonizado. Lo olisqueó. Luego miró a Elias. Señaló el componente. Luego hizo un gesto con la mano simulando un cortocircuito, sus dedos abriéndose en un abanico silencioso. Luego señaló un cable suelto y un receptáculo de sobra, y unió sus dedos pulgar e índice en un círculo de conexión. Elías se quedó boquiabierto. No solo había diagnosticado el problema en silencio, sino que sabía cómo solucionarlo, y se había comunicado. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó, su voz ronca por el sueño. Kaylen asintió. Buscó entre la pila de chatarra de Elías. Encontró un condensador de repuesto de una linterna descompuesta, y con una precisión de cirujano, lo soldó, usando una herramienta de soldadura básica, en el lugar correcto. Reensambló la unidad. Un clic. El zumbido regresó, pero ahora era suave, casi musical. Kaylen se recostó contra la pared satisfecha. Elías no podía apartar la mirada. La había comprado por 6 centavos como chatarra defectuosa, pero ella acababa de hacer lo que los técnicos de la estación le habían dicho que requería un reemplazo completo por 200 créditos. ¿Qué era ella? ¿Y por qué alguien quería desmantelarla? Los días se convirtieron en una rutina extraña y tranquila. Kaylen, a quien Elías empezaba a pensar simplemente como Kay, resultó ser un prodigio de la ingeniería y la reparación. Podía sentir las fallas en los sistemas como si fueran heridas en su propio cuerpo. Arregló el calentador de agua de Elías. Optimizó su terminal de datos para consumir un 40% menos de energía y, en un momento de profunda vulnerabilidad, cuando la prótesis de Elías se atascó en un espasmo doloroso, ella la estudió con sus ojos ámbar y, con unas pinzas y un destornillador, realizó un ajuste menor en la junta del hombro que alivió la presión neural. El alivio fue tan instantáneo que Elías tuvo que contener las lágrimas. Pero no hablaba. Se comunicaba mediante gestos, mímica elaborada y a veces, dibujando diagramas increíblemente complejos, en el polvo de una mesa o en el vapor de la ducha. Elías comenzó a enseñarle galáctico básico escrito, proyectando palabras en una pared. Ella las absorbía como una esponja, señalando objetos con una precisión aterradora. Aprendió Elías Kaylen, casa, seguro, reparar, hambre, dolor. Una tarde, mientras Elías buscaba piezas en la red de subastas, una alerta de noticias parpadeó en su pantalla principal. Consorcio Shilos reporta. Brecha de seguridad. Datos robados en incidente en sector 7. El artículo era escaso. Un robo de datos menor, ocurrido la misma noche en que él había comprado a Kaylen. Los Borax no habían estado allí por casualidad. Habían estado limpiando. Elías amplió la imagen adjunta. Mostraba una instalación industrial. En segundo plano, borrosa, había una fila de figuras altas y grises cargando lingotes. Colosos, como Kaylen, pero sus ojos estaban vacíos, su movimiento robótico. Al pie de la foto una leyenda. Unidades de trabajo K-Series de eficiencia asegurada. Kaylen, que estaba mirando por encima de su hombro, se quedó rígida. Un temblor profundo como un terremoto interno recorrió su cuerpo. Emitió un sonido, el primero que Elías le oía hacer. Un zumbido de baja frecuencia, que hacía vibrar los vasos sobre la mesa. No era un sonido de miedo. Era de agonía. De reconocimiento. Señaló la pantalla, luego a sí misma y sacudió la cabeza violentamente. No soy eso. Luego, con un dedo tembloroso, trazó en el aire el complejo patrón de una de las cicatrices de su brazo. Después señaló la cabeza de una de las figuras de la foto y dibujó un círculo vacío alrededor de ella. Ellos tienen esto vacío. Yo tengo esto. Elías sintió un escalofrío. ¿Las cicatrices? ¿Son lo que te hace diferente? ¿Te impiden ser controlado? Kaylen asintió con solemnidad. Luego hizo el gesto de inyectarse algo en el cuello. Y después imitó la postura rígida, de ojos vacíos, de las figuras de la foto. Finalmente, se señaló sus propias cicatrices y negó con la cabeza, con un gesto de resistencia feroz. La verdad se abrió paso como un rayo. Kaylen no era una unidad de trabajo defectuosa. Era una unidad liberada. Las cicatrices que Elías había asumido que eran marcas de abuso, eran en realidad interferencias, alteraciones,
algo que bloqueaba el control que el consorcio Xylos ejercía sobre los demás de su especie. La habían etiquetado como defectuosa y enviado a desmantelamiento. Y alguien había robado datos sobre ello. «Ellos te quieren de vuelta», murmuró Elías. «O te quieren muerta». Kellen asintió. Luego hizo algo inesperado. Se inclinó y envolvió sus enormes manos alrededor de la mano humana de Elías. El contraste era grotesco y hermoso. Su calor era abrumador. En sus ojos ámbar, Elías vio gratitud, advertencia y una petición desesperada. «No me devuelvas». Elías apretó su mano. «No lo haré. Lo prometo». Pero el universo tenía otros planes. Al día siguiente, al regresar de buscar suministros, Elías encontró su módulo sellado con un sello oficial de la autoridad de la estación. Un dron de vigilancia zumbaba frente a su puerta. Un mensaje esperaba en su terminal. «Ciudadano Vance, su propiedad registrada. Unidad K223. Está sujeta a una orden de confiscación y cuarentena por parte del Departamento de Salud y Seguridad Bioorgánica. Se sospecha de un patógeno xenomórfico presente a la criatura en el complejo de cuarentena. Nivel Sigma en 6 horas. Incumplimiento resultará en cargos penales y decomiso forzoso». Era una tapadera. Burda pero efectiva. Silos estaba usando su influencia. Elías entró en el módulo, su corazón latiendo con fuerza. Kellen leyó la noticia en su rostro. Se puso de pie, llenando la habitación con su presencia ansiosa. Elías le mostró el mensaje. Kellen se derrumbó, no físicamente, sino internamente. La esperanza que habían construido juntos se desvaneció de sus ojos. Asintió con resignación, haciendo el gesto de caminar hacia una celda. Estaba dispuesta a irse, a protegerlo. «No», dijo Elías con una ferocidad que lo sorprendió. «No te irás. No después de...». Hizo un gesto amplio alrededor del módulo, ahora funcional y cálido gracias a ella. «Escúchame. Tenemos 6 horas, y tú eres la mejor ingeniera que he conocido. Yo soy un veterano astuto, que conoce cada túnel de servicio y cada falla en el sistema de escaneo de esta chatarra de estación. Vamos a idear un plan». Por primera vez, Kellen no asintió con resignación. Se inclinó, sus ojos ámbar brillando con un fuego concentrado. Asintió con determinación. Juntos comenzaron a dibujar en la mesa. El plan era arriesgado, casi suicida. Utilizarían los túneles de mantenimiento obsoletos que Elías conocía de sus primeros días en la estación para llegar a un hangar privado desuso. Allí Kellen podría, con suerte, reactivar un carguero averiado que Elías conocía, un pequeño saltador de clase Grillo. Luego se perderían en el tráfico menor antes de saltar a un sistema no afiliado. Era una fantasía, pero era su única fantasía. Se movieron en las sombras. Kellen, a pesar de su tamaño, se movía con una gracia fantasmagórica. Elías, con su conocimiento táctico, elegía las rutas. Evadieron 2 patrullas de drones. Fue durante el trayecto por un conducto de ventilación principal, amplio pero oscuro, que ocurrió el giro. Una luz estroboscópica azul inundó el conducto desde una rejilla de acceso inferior. Voces amplificadas resonaron. «Escaneo de vida. Deténganse e identifíquense. Guardias de la estación». Habían anticipado su ruta. «Rápido por aquí», susurró Elías, deslizándose por un desvío lateral más estrecho. Kellen lo siguió raspando sus hombros contra el metal. El túnel los llevó a una pequeña cámara de servicio, llena de tuberías palpitantes y el zumbido de la maquinaria del núcleo de la estación. Era un callejón sin salida. «Maldita sea», respiró Elías, buscando desesperadamente otra salida. Kellen lo agarró del hombro con suavidad, lo hizo girar. Sus ojos estaban llenos de una tristeza infinita y una resolución absoluta. Señaló la única puerta de la cámara, una escotilla de acceso pesada. Luego se señaló a sí misma y al centro de la habitación. Hizo el gesto de quedarse, de luchar, de distraer. «No», dijo Elías furioso. «Juntos». «Lo prometí», Kellen negó con la cabeza. Con un dedo tocó su propia sien, luego la de Elías. «Yo pienso». Luego trazó los patrones de sus cicatrices. «Esto es quien soy». Finalmente, abrió las palmas de sus manos. Mostrándoselas a Elías, estaban vacías. Luego, con un movimiento deliberado, colocó la palma de su mano derecha sobre el pecho de Elías, sobre su corazón, y presionó. Un calor intenso, no físico sino psíquico, estalló en el pecho de Elías. Vio destellos. No eran imágenes, sino sensaciones, emociones, memorias.
Vio un mundo, cielos de color cobre, con dos soles, uno grande y blanco, otro pequeño y carmesí, montañas cristalinas que cantaban con el viento, criaturas como Kalen pero más esbeltas, con cicatrices que brillaban con luz propia, comunicándose con pulsos de luz y tacto en silenciosos círculos comunales. Eran los Keth. No bestias de carga. Eran filósofos, artistas, ingenieros de la realidad a nivel fundamental. Vio la llegada, las naves de silos, perforando la atmósfera como agujas enfermas, ofreciendo comercio. Luego el gas neuroprático, el dolor. Vio la esclavitud, los implantes neurales brutales y burdos, clavados en las nucas de los Keth, aplastando sus complejas mentes psicosensoriales, reduciéndolos a programas básicos de obediencia y trabajo, un genocidio del alma, y vio a Kalen, siendo sometida al procedimiento. Pero algo en su fisiología era diferente. Su sistema neural rechazó el implante. En lugar de suprimir su conciencia, la fracturó, la encerró en un silencio aterrador. Pero no la destruyó. Los cirujanos de silos frustrados intentaron corregirla, cortando, quemando, tratando de encontrar la falla. Esas eran las cicatrices. Cada una era un intento fallido de someterla, cada una marca de su resistencia. La llamaron la rota, la inútil. La enviaron a morir. La oleada de memoria cesó. Elías retrocedió, jadeando, las lágrimas corriendo por su rostro. La magnitud del horror era insondable. No había comprado una esclava. Había comprado una superviviente de un holocausto. Una princesa filósofa de un mundo muerto, reducida a chatarra por 6 centavos. Kellen retiró su mano. Sus ojos suplicaban comprensión. Esto es lo que soy. Esto es lo que proteges. El sonido de botas resonando en el metal se acercaba. Kellen se preparó adoptando una postura defensiva, lista para sacrificarse. Pero algo había cambiado en Elías. La compasión se había convertido en furia. La lealtad en una cruzada. Ya no estaba protegiendo a su propiedad. Estaba protegiendo a un testigo. A un ser. A Kalen. No, dijo. Y su voz era el crujir del hielo espacial. Sacó su desactivador de campos. Pero no lo apuntó hacia la puerta. Lo apuntó hacia una gruesa tubería principal que recorría la pared. Etiquetada. Refrigerante del núcleo. Secundario. Alta presión. «Ellos quieren un patógeno en cuarentena», dijo Elías con una sonrisa fría. «Démosles un desastre ambiental». Le hizo una seña a Kalen, señalando un panel de control cercano. «¿Puedes redirigir el flujo? Crear una contención en este sector solo. Sellar estas puertas al activar la alarma de fuga». Kellen, captando el plan al instante, asintió. Sus dedos volaron sobre el panel, accediendo a niveles de comando que deberían haber estado bloqueados. Elías disparó su desactivador contra la tubería, no para romperla, sino para sobrecargar su sensor de presión, haciendo creer al sistema que había una ruptura masiva. Las alarmas estallaron. Luces carmesí parpadearon. Una voz robótica retumbó. «Falla de contención de refrigerante nivel 3, sellando sector 7 gamma. Evacuación inmediata». Las pesadas puertas de contención de emergencia cayeron en ambos extremos del pasillo, fuera de su cámara, atrapando a los guardias que se acercaban. El flujo de refrigerante fue redirigido lejos de su ubicación real. En el caos, una escotilla de mantenimiento de respaldo, no registrada en los planos públicos, se abrió silenciosamente desde dentro de la cámara. Kalen la había encontrado con su sentido innato de la infraestructura. «Vamos», dijo Elías. Pero Kalen lo miró, y en sus ojos Elías vio que el giro no había terminado. Ella le hizo una seña para que esperara. Luego, con una concentración intensa, presionó la punta de su dedo índice contra su propia sien, en un punto específico entre 2 cicatrices. Un brillo débil dorado como sus ojos emanó de su piel. De la punta de su dedo, una pequeña gota de un material similar a mercurio, pero que brillaba con luz propia, se formó y cayó en la palma de Elías. Era densa y cálida. Ella cerró sus dedos alrededor de la de Elías, encerrando la gota. Luego señaló la gota a sí misma. Y luego hacia arriba, hacia el casco de la estación y las estrellas más allá. Elías lo entendió. No era solo una memoria. Era un fragmento, un registro, un mapa, de su mundo, de lo que les hicieron, de cómo podrían ser liberados. El mensaje era claro. Si me pierdes, si me capturan, esto debe llegar a otros. Esto no puede morir conmigo. Elías, con el corazón en un puño, asintió.
Guardó la gota de memoria en un compartimiento oculto de su prótesis. Ya no era solo una huida, era una misión. Juntos salieron por la escotilla y se adentraron en las profundidades resonantes de la estación, el clamor de las falsas alarmas ahogando sus pasos. El hangar desuso olía a óxido y silencio. El carguero grillo era un cascarón descolorido, con paneles faltantes y el distintivo olor a quemado de un reactor fundido. Para cualquier otra persona era una tumba de metal. Para Elías y Kaylen era un lienzo. Durante las siguientes 48 horas, trabajaron sin descanso. Elías utilizando todos sus contactos turbios y sobornando con los últimos créditos que tenía. Consiguió piezas, cristalino de iniciación, celdas de energía semiusadas, sellador de espuma para las grietas en el casco. Kaylen era el arquitecto. Con una comprensión que parecía intuitiva, rediseñó los circuitos del reactor. Puenteó sistemas muertos y revivió la nave hueso por hueso. Trabajaban en una sincronía perfecta y silenciosa. Un gesto de la mano, un asentimiento era todo lo que se necesitaba. En los momentos de pausa compartían comida. Elías le mostraba a Kaylen cosas simples. El sabor salado de las galletas de proteína. El calor del té sintético. Ella, a su vez, le mostraba cómo su piel podía cambiar ligeramente de tono con sus emociones. Un suave azul lavanda para la calma, un gris más profundo para la concentración. Una noche agotados, sentados entre pilas de cableado, Elías sacó una vieira armónica, un recuerdo de su padre. Sopló unas notas sencillas y tristes. Kaylen se quedó inmóvil. Luego, lentamente, extendió la mano y colocó la palma plana contra el pecho de Elías, sobre el corazón. Él continuó tocando. Ella cerró los ojos y Elías pudo sentir que ella no solo oía la música, sino que la sentía a través de las vibraciones de su cuerpo, traduciendo las notas en patrones de temperatura y presión. Una lágrima gruesa y brillante como diamante líquido cayó por su mejilla gris. Era la primera vez que escuchaba música desde su mundo natal. «Lo siento», murmuró Elías, su voz quebrada, «por todo lo que te han quitado». Kaylen abrió los ojos. Con un dedo, enjugó la lágrima de Elías que él no había sentido caer. Luego, tocó su propia lágrima y la de él uniendo las puntas de sus dedos. «Tu dolor y el mío son lo mismo». El vínculo entre ellos ya no era el de propietario y propiedad, ni siquiera el de aliados. Era más profundo. Era el reconocimiento mutuo de dos almas destrozadas por la maquinaria indiferente del universo que habían encontrado en el desierto más improbable un refugio el uno en el otro. Elías, el soldado que había perdido su guerra, había encontrado una causa por la que valía la pena volver a luchar. Kaylen, la princesa silenciosa, había encontrado una voz en él. Fue entonces cuando la puerta del hangar, que habían soldado parcialmente, se abrió con un chirrido atronador. No eran guardias de la estación. Eran los mismos cazarrecompensas Borax de antes, pero esta vez no había 3, había 6. Y con ellos, una figura humana alta y delgada con un traje impecable de ejecutivo de silos y ojos fríos, como el espacio profundo. Llevaba un dispositivo en la mano, un emisor neural, con una frecuencia específica para K-Series. «Señor Vance», dijo el ejecutivo, su voz suave y peligrosa, «devuélvanos nuestro activo intelectual, por favor. Ha sido entretenido, pero los juegos han terminado». Kaylen se puso de pie, un gruñido silencioso vibrando en su pecho. Elías se interpuso frente a ella, su desactivador levantado. «Ella no es un activo, es una persona». «Es una cosa», corrigió el ejecutivo. «Una cosa muy valiosa. Su anomalía neural es la clave para perfeccionar el control de toda la línea K-Series. La llamamos la semilla del silencio. Y la cosecharemos célula por célula si es necesario». Accionó el dispositivo. Kaylen gritó en silencio, sus manos apretándose contra su cabeza, sus cicatrices brillando con una luz agonizante. Cayó de rodillas. «¡Alto!», gritó Elías disparando su desactivador. El rayo de energía golpeó el escudo personal del ejecutivo y se disipó. Los Borax abrieron fuego. El hangar se convirtió en un infierno de fuego de energía y metal fragmentado. Elías, utilizando su entrenamiento, se puso a cubierto detrás del tren de aterrizaje del grillo, disparando para distraer, pero estaban superados en número y potencia de fuego. Kaylen, luchando contra la agonía del dispositivo neural, actuó. Su dolor se transformó en una furia silenciosa. Agarró una viga de soporte de acero que había quedado suelta y,
con un movimiento de lanzador de disco. La envió a través del hangar. Impactó a 2 Borax, aplastándolos contra la pared con un sonido metálico espantoso. El ejecutivo maldijo, aumentando la intensidad del dispositivo. Sangre fosforescente comenzó a gotear de la nariz y oídos de Kellen. Sus movimientos se volvieron erráticos. «Kellen, el reactor», gritó Elias, señalando la parte trasera de la nave. Habían estado trabajando en el sistema de ignición de emergencia, un arranque de alta energía que inyectaba plasma crudo directamente en las cámaras. Kellen comprendió. Mientras Elias proporcionaba fuego de cobertura, ella se arrastró hacia la parte trasera de la nave, el fuego de los Borax destellando a su alrededor, impactando en su dura piel y dejando marcas humeantes. Llegó al panel de acceso, sus dedos temblorosos por el dolor trabajando rápido. El ejecutivo, dándose cuenta del plan, gritó a sus Borax restantes: «¡Disparad a la nave! No la dejen encenderla». Un rayo de energía impactó cerca del tanque de plasma auxiliar, creando una fuga que silbaba. Elias vio a un Borax apuntar directamente a la espalda expuesta de Kellen. Sin pensarlo, salió de su cobertura. Corrió, se interpuso. El disparo de energía, destinado a Kellen, golpeó a Elias en el lado derecho, destrozando parte de su prótesis y arrojándolo contra el casco de la nave. El dolor fue cegador, pero vio a Kellen volverse, sus ojos ensanchados con horror al verlo caer. «¡Hazlo ahora!», le gritó escupiendo sangre. El grito de Elias pareció atravesar la niebla de su dolor. Con un último esfuerzo de voluntad, Kellen conectó los cables finales y golpeó el interruptor de ignición manual. El mundo se volvió blanco y sonido. El reactor del grillo rugió a la vida no con el suave zumbido de un motor, sino con el grito de un dragón de plasma. Un chorro de energía azul-blanca, crudo e incontrolado, estalló desde la tobera trasera, barriendo el hangar. Engulló a los Borax restantes y al escudo del ejecutivo, que se desvaneció en un chispazo. El ejecutivo gritó, arrojado contra la puerta lejana. Su dispositivo neural destrozado, la onda expansiva volcó carretillas elevadoras y envió escombros volando. El calor era insoportable. La fuga de plasma auxiliar se encendió, creando un infierno secundario. Kellen, ignorando las llamas, corrió hacia Elias. Lo levantó con cuidado, envolviéndolo en sus brazos, protegiéndolo con su propio cuerpo del calor y los escombros que caían. Elias jadeaba, su rostro pálido, su costado una masa de metal retorcido y carne chamuscada. Ella lo llevó a la rampa de carga del grillo, que aún funcionaba, y lo colocó con suavidad en el suelo de la cabina. La nave temblaba, sus sistemas gritando advertencias, pero estaba viva. Kellen subió a la cabina de pilotos, una estructura demasiado pequeña para ella. Se arrodilló, sus manos enormes bailando sobre los controles, apagando el chorro de emergencia y canalizando la energía hacia los impulsores principales. Con un gemido de metal fatigado, el grillo se elevó de su enclave. La puerta del hangar principal estaba sellada, pero Kellen no se dirigió allí. Apuntó la proa hacia la parte más débil de la pared del hangar, un área marcada con paneles de reparación viejos. Aumentó al máximo los impulsores. «Espera», tosió Elias. Era demasiado tarde. El grillo, cargando con el peso de su pasado y la urgencia de su futuro, atravesó la pared del hangar en una explosión de metal y fuego, saliendo a la fría y negra libertad del espacio. Las alarmas de la estación sonaron a sus espaldas, pero el pequeño carguero, herido pero volando, se alejó tambaleándose hacia la cubierta de un cinturón de asteroides cercano. Dentro de la cabina la luz de emergencia parpadeaba. Kellen se arrastró junto a Elias, quien yacía sobre una manta de supervivencia, su respiración superficial. Ella había utilizado el botiquín para detener la hemorragia, pero la herida era grave. Necesitaba un médico, medicina real. Elias abrió los ojos. Vio el rostro de Kellen, iluminado por las luces parpadeantes, marcado por el hollín y su propia sangre fosforescente, pero lleno de una preocupación tan profunda y humana que le partió el corazón. Lo logramos», susurró. Kellen asintió. Con un dedo tocó suavemente su rostro. Sus ojos preguntaban la pregunta que no podía formular. «Voy a estar bien», mintió Elias sonriendo débilmente. «Gracias a ti». Kellen negó con la cabeza. «Gracias a ti». Sacó la gota de memoria de la prótesis de Elias y se la mostró. Brillaba con un pulso constante. Elias asintió con dificultad. «Sí, eso es lo importante. Debes encontrar a otros como tú. O gente que pueda ayudar. Hay una
una frecuencia, una red de tráfico de esclavos que monitoreaba, una organización. Se llaman Liberación Estelar. Son fantasmas, pero podrían ser reales. Los datos están en mi terminal personal, cifrados clave. Karen. Le estaba traspasando la misión. Kellen lo entendió, asintió, tomando la información con solemne reverencia. Pero luego, Elías agarró su mano. Juntos, forcejeó. No, no lo hagas sola. Prométemelo. Kellen miró sus manos unidas, la grande y la rota, la fuerte y la herida. Miró la gota de memoria, el alma de su pueblo. Miró a Elías, el hombre que había dado 6 centavos y luego su propio cuerpo por ella. Inclinó la cabeza, no en un asentimiento de misión, sino en una promesa. Juntos. En la pantalla de navegación un punto parpadeaba, un puesto de avanzada no registrado. Un lugar donde un veterano podría encontrar un médico discreto y una nave podría ser reparada. Un primer paso en un viaje mucho más largo. El grillo se adentró en la oscuridad, una mota de luz herida contra el vasto telón de estrellas. En su interior llevaba un silencio que contenía un canto, y un soldado que había encontrado, al fin, una paz por la que valía la pena luchar. En la pantalla de detección pasiva, casi enterrada en la estática, una transmisión muy débil. En una frecuencia olvidada se repetía en bucle, un patrón de pulsos de luz traducido a audio, que sonaba extrañamente parecido a los cantos de las montañas de un mundo de cobre, y una palabra repetida en un galáctico fracturado. Keth. Vivos, reagrupen. Coordenadas. La historia de Kellen y Elías no había terminado. Acababa de comenzar.